Bien, buenas tardes. Muchas gracias a todos por su asistencia. Estamos presentando la novela gráfica El Convoy de Eduardo Romero y a la vez es una doble presentación porque también es el debut como editorial de Cómic Apocalipsis y Forja Destino. Es nuestra primera publicación, por lo tanto es una presentación doble, digamos, ¿no? Muchas gracias a Ronnie Puchuri por habernos incluido en el programa casi a último momento. Lo contactamos a inicios de este mes recién, nos incluyó. Le estamos muy agradecidos por estar en el evento donde se está celebrando oficialmente el Día de la Historieta Peruana, ¿no? Durante 3 días y en el cual se rinde homenaje a Luis Balmaceda. Gracias también a Hernán por su presencia. Le da realce a esta presentación. Para los que no lo conocen, Hernán Migoya es un poco renacentista, ¿no? Aparte de su labor en campos como la literatura o el cine, también se ha desarrollado en el cómic como editor, como guionista. Ha trabajado en importantes editoriales españolas como Glenat, La Cúpula. Actualmente está desarrollando una serie de cómics en Norma Editorial. Y bueno, tenemos la suerte de que ahora está viviendo en Lima. Y bueno, es un gran honor tenerlo aquí presente. Y bueno, comenzamos. Yo soy Guido Cuadros, tengo una librería especializada en cómics, ya me dedico a esto exclusivamente hace 6 años. Básicamente importo material de España, de Argentina, y lo vendo, ¿no? Trato de ofrecer la mayor variedad de cómics de todo tipo y todo género al público peruano. Ya tengo 6 años en esto, como les decía, y me pasa que con muchos de mis clientes termino entablando una relación de amistad. No con todos, porque hay clientes que hacen su compra, gracias y se retiran, ¿no? Pero con la mayoría, pues, me quedo hablando de los autores, de obras, y se termina entablando una relación de amistad. Ese es el caso que se dio, por ejemplo, con Eduardo, ¿no? Eduardo lo conocí porque me compró unos cómics del gran dibujante argentino, para mí el mejor, que es Juan Jiménez, ¿no? Entonces me contactó para conseguirme unas obras que acá no se conseguían, como Leo Roa, Yo Dragón, ¿no? Sus obras menos conocidas, y ahí fuimos entablando una amistad, y más o menos ya nos habíamos visto unas 4 o 5 veces, y Eduardo me dice: Guido, ¿sabes qué? Yo he hecho un cómic, he hecho una novela gráfica y quiero que le des una leída. Ah, perfecto, ¿no? Sí, mira, yo he trabajado en esto varios años, es una obra terminada y bueno, la tengo ahí en el cajón. Se le he ofrecido un par de editoriales locales, pero no me han dado respuesta. Léela y dime qué opinas. Así comenzó todo, ¿no? Yo la leí. Primero no tenía ninguna expectativa, la verdad, ¿no? O sea, dije, voy a ver qué tal está, ¿no? Y la verdad es que me gustó. Me gustó, y sin entrar en detalles de la trama o el contenido, que ya lo hablarán acá los otros panelistas, hay 3 puntos importantes que me gustaron del cómic, ¿no? El primero es la técnica clásica. Está hecho con lápiz, papel y tinta, que es la técnica del cómic a lo largo del siglo XX, ¿no? A lo largo de todo el siglo XX se ha utilizado básicamente esa técnica. Y es ya a partir del siglo XXI en la cual empiezan a ser más utilizadas las herramientas digitales, ¿no? Los dibujantes ya usan las tablets, las Wacom, ¿no? Dibujan directamente y arreglan en la computadora, lo cual es magnífico también, ¿no? Les da muchas facilidades, pero me gusta la técnica clásica del cómic, ¿no? Mis autores favoritos han trabajado así en tinta, papel, y eso me gustó. La verdad es que es un cómic que podría haber sido hecho en los años 70, 80, 90, ¿no? Eso es la primera cosa que me gustó. La segunda cosa que me gustó es que, si bien la obra tiene, digamos, una estructura lineal, ¿no?
simplificando, digamos que es una aventura en la cual los personajes tienen que pasar una serie de pruebas, ¿no?, para ir avanzando en la historia. Como decía, si bien eso tiene también cierta complejidad, ¿no? En el tema de la estructura hay unos flashbacks, ¿no?, quiebres en el tiempo, hacia el pasado, tiene datos escondidos, ¿no?, que se van revelando conforme la historia avanza. Los personajes están bien trabajados psicológicamente, ¿no? Son personajes atormentados, ¿no?, o que tienen su mundo interior que está bien trabajado, ¿no? Y bien, si bien hay todos esos elementos, ¿no?, esos ingredientes, lo que me sorprendió es que Eduardo los ha expuesto de una manera clara y ordenada. La lectura es fluida, de viñeta a viñeta, de página a página, uno discurre armoniosamente por la historia, ¿no? Eso me pareció magnífico, ¿no? Me pareció muy profesional. Y el tercer punto, para terminar con esta parte que me llamó la atención, es la extensión, ¿no? Es una novela gráfica de casi 100 páginas y definitivamente se le ve mucho trabajo, mucho esfuerzo haber acabado esas 100 páginas, que es algo que no se ve mucho en el medio local, ¿no? En el medio local lo que suele primar son autores que se autopublican en fanzines, en los cuales hay 4 o 5 historias cortas de 5, 6, 8 páginas. Y lo cual no está mal, tampoco es un concurso de que la historia más larga o más extensa es mejor, ¿no? Pero sí es algo que no se está trabajando mucho en Perú y que son las historias pues extensas, ¿no?, de más largo aliento o de mayor desarrollo, y que es lo que se viene a llamar la novela gráfica, digamos, ¿no? Entonces, esos 3 puntos me parecieron muy buenos y yo me puse en contacto con Eduardo y le dije, mira, tu cómic está bien y a mí sí me parece publicable, ¿no? Tendría que estar en el canon de la historieta peruana, tu cómic. Y bueno, ahí venía el tema de cómo publicarlo, ¿no? Yo puse en contacto a Eduardo con un amigo que es Luis Zúñiga, escritor y editor. Tiene un sello importante, independiente, que es Estación La Cultura, que junto a Estruendomudo son los 2 sellos grandes, digamos, después de los transnacionales Planeta, Random, etc. Y ya con él ya había tenido tres intentos de publicar una novela gráfica y no se había podido dar. Le di el cómic, le gustó. Me dijo, sí, está muy bueno el cómic. Pero ahorita en el directorio de mi editorial no hay espacio para la novela gráfica, ¿no? Estamos con los ensayos, con las novelas. Pero te voy a presentar un amigo, Marco Dávila, que ha creado una editorial nueva, especializada en ciencia ficción, en fantasía. Y yo he publicado ahí mi libro, me dijo Luis, ¿no? Bueno, me presentó a Marco. Marco leyó el trabajo y también le gustó. Entonces mi primera intención fue en un momento presentar a Eduardo con Marco, muchachos, listo, y ¿no? Eso es todo. Pero yo ya estaba muy involucrado ya en el proyecto y tenía ideas, recomendaciones, y bueno, así se fue gestando finalmente este consorcio editorial que es Forja Destino Cómic Apocalipsis, ¿no? En el cual siempre tuve esa ilusión de tener mi propia editorial también. Y bueno, ya es una realidad esta primera publicación. Los beneficios que tiene trabajar con una editorial como Forja Destino es la distribución en librerías tradicionales, ¿no? Tenemos presencia en las ferias del libro, hemos estado en la feria del libro de medio año, estaremos en la de fin de año, en provincias, ¿no? En fin, profesionalizar un poco la industria del cómic en Perú para ayudar a que tenga un alcance más masivo o a un público más amplio, no necesariamente el coleccionista conocedor que va a los festivales de cómics, ¿no? Y bueno, esa es la idea. Es nuestra primera publicación y nos hemos puesto la meta de publicar por lo menos una novela gráfica al año. Y bueno, ya estamos orgullosos de que la primera novela haya sido la de Eduardo. Y me acuerdo cuando hablamos hace un año más o menos, ¿no? Y ahora ya es una realidad, ¿no? Bueno, eso sería todo por mi parte.
Le cedo la palabra a Hernán Migoya. Hola. Se oye, ¿no? ¿Se oye? Siempre me ha hecho mucha ilusión presentar cómics en el Perú porque se editan muy pocos cómics en el Perú. Así que para mí esto es una doble felicidad, aunque esté así, soy muy tímido, con lo cual estoy así como parece que estoy melancólico, pero es la hora también, por eso me estoy tomando un café doble, pero en realidad estoy muy contento, estoy bailando por dentro. La cuestión es que es verdad que casi no se edita. Y eso a mí siempre me ha parecido muy triste porque hay un montón de autores por editar. Y para no alejarme mucho del tema y ser rápido, les explico por qué es importante que haya muchos editores. Hay muchos autores. El autor es un artista y todo artista necesita que de vez en cuando le animen en su trabajo. Es decir, más el artista de cómic que se pasa horas y horas y horas metido en su estudio, dibujando en un tablero y no tiene mucha conexión con el mundo exterior mientras dibuja, ¿no? O no tiene mucho feedback sobre su trabajo mientras dibuja. Un álbum como el que ha hecho Eduardo requiere muchísimas horas, muchísimos días. Si no hay un editor, si no hay editores que controlen ese trabajo, que lo animen a los autores, que lo expongan a la gente, al público, porque al fin y al cabo el artista se expresa para que su obra sea valorada por la gente y apreciada por la gente, los autores se desaniman y no acaban sus obras. Y si no acaban sus obras, no practican, y si no practican, no perfeccionan sus habilidades y su talento. Y se quedan estancados, y se quedan vendiendo un fanzine que han hecho hace 20 años, toda la vida, en un tenderete, en un evento de cómic, donde la principal atracción es un imbécil que hace doble de luces de no sé quién es superhéroe, ¿no? Y mientras el verdadero artista está ahí vendiendo un fanzine que nadie se fija en él porque están queriendo comprar la figurita de Spider-Man o de no sé qué. Perdón por el exabrupto, porque todo oficio es digno. Pero lo que quiero decir es que sí da un poco de pena y de rabia esa situación. Entonces, a lo que voy, tiene que ser positivo el mensaje. Me alegra muchísimo dos cosas. Una, Eduardo Romero, que yo no lo conocía, no sé nada de él. Aquí Guido ha estado hablando de mí, pero yo en realidad querría saber algo de Eduardo porque no sé absolutamente de dónde sale, ¿no? Y sin embargo es un artista súper completo. Entonces, estoy muy contento tanto por el tema de que he descubierto un autor peruano nuevo y lo he descubierto porque lo han publicado. No lo he descubierto porque alguien me ha enviado dibujitos de él y he dicho, anda, mira, dibuja muy bien, pero qué pena que nadie lo publique, ¿no? Eso a lo mejor es para mí. Entonces, por ese lado estoy muy contento. Estoy muy contento también de que salga una nueva editorial en esta alianza que hay entre Marco Dávila con Forja Destino y Guido Cuadros con Cómic Apocalipsis. Yo he seguido a Guido bastante desde que vine al Perú hace más de 10 años y sé que es una persona que sabe mucho de cómic, mucho. Y me alegro muchísimo de que haya apostado por editar cómics porque no hay tantas personas en ninguna sociedad que sepan tanto de cómic. Y ese capital es buenísimo, ese capital de sabiduría, de conocimiento, y de entusiasmo también por el medio, porque el cómic requiere entusiasmo, si no, pues, o sea, nos dedicamos mejor al narcotráfico. Requiere de entusiasmo y sin ese entusiasmo, sin esa militancia, no se sacan las cosas adelante. Entonces, yo agradezco muchísimo a Guido que haya apostado por Eduardo, que haya apostado por sacar cómic peruano, que vaya a apostar por sacar un cómic al año, también a Marco Dávila con Forja Destino. Me hace gracia que un nombre sea Forja Destino y el otro Apocalipsis, ¿no? Es como, bueno, espero que acabe bien la cosa. Pero sea como sea,
sea cuál sea el nombre de la alianza, lo importante es que ahí está, es realidad. Acaba de salir también Kemier, un cómic de Gino Palomino, otro cómic editado el mismo mes. Me parece... vamos, yo de los 6 años que llevo aquí no había visto 2 cómics publicados peruanos en un mes. Tal vez en un año, pero en un mes me parece realmente remarcable. Los 2 son de mucha calidad, además, los 2 cómics. Y bueno, o sea que enhorabuena, Guido, de verdad, enhorabuena, Marco, porque yo de verdad espero que esto sea una empresa de largo aliento y vais a ayudar muchísimo a los autores de aquí. La primera piedra está puesta, que es el Convoy, que también os recomiendo mucho porque es una excelente obra. Sencillamente, como digo, yo no tenía ni idea de quién era Eduardo Romero. Me contactaron, me enviaron el cómic y de repente me encuentro con un señor que tiene una obra completa que da totalmente la sensación de que tiene detrás de él otras 5 obras ya publicadas, ¿no? No parece una obra primeriza para nada. Parece una obra de un artista maduro y que tiene las cosas muy claras. El Convoy, además, yo creo que va a satisfacer tanto para empezar, como él dice, ¿no? Además, no solo la técnica es tradicional, no solo la técnica del siglo XX, sino que también la historia plantea ecos. Tiene ecos también de la fantasía del siglo XX, ¿no? De los cuentos fantásticos. Yo, sobre todo, me recuerda más a un Richard Matheson que a un Ray Bradbury, pero está por ahí la cosa, ¿no? O sea, hay un tanteo por ahí del género fantástico. Podría ser empieza como un episodio de Twilight Zone, tranquilamente, de la dimensión desconocida, y por suerte evoluciona también hacia algo más, no se queda solo ahí, ¿no? Es una historia fantástica, pero con ambiente realista y retro a la vez. No se nos dice en qué época estamos, parece que estamos en una especie de mundo inventado que se halla a nivel tecnológico, yo diría que está entre la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Entre guerras anda el juego y básicamente es la historia de un convoy que tiene que llegar a destino por mar, un convoy de 12 barcos, de 12 mercantes que tienen que llegar a destino por mar y comandados por un tipo bastante oscuro, de pasado muy oscuro. Y las vicisitudes que le van sucediendo y que algunas son de tinte absolutamente fantástico, ¿no? Pese a que el tratamiento sea empieza casi como cómic bélico, pero de repente te das cuenta de que hay más ahí, ¿no? A este ambiente fantasmagórico ayuda mucho el trazo que tiene Eduardo, que es un trazo creo que buscado, porque luego he visto que me ha enseñado otros estilos y digo, este hombre domina varios estilos, ¿no? Es como los españoles que dominan el inglés y se deja. Y realmente me fascinó esa elección de un estilo que es muy inquietante. En blanco y negro, a mí me encanta también que se use el cómic en blanco y negro. Y además vas descubriendo que realmente hay una especie como de cueva de Platón, es decir, vas descubriendo que los ataques, las cosas que pasan, las historias así que pasan son como una especie en el fondo, de reverberación, de cueva de reverberación del pasado tormentoso, del interior podrido que tiene este tipo, ¿no? Este protagonista. Entonces hay un eco también, a mí me recuerda mucho al Quimérico Inquilino, de Tennant, de Polanski, en el sentido de que los fantasmas en el fondo son como una especie de reflejo de lo que el tipo lleva por dentro. Y luego hay una cosa que os recomiendo mucho, que es comprarlo y leerlo, porque el final es fantástico. Tiene uno de los mejores finales que yo he visto en una historieta o en una ficción peruana. Hay gente que le enojará el final, porque hay gente que es muy... Me he dado cuenta de que a veces hay gente que, aunque vaya muy de moderna, luego son tremendamente conservadores en el planteamiento de las historias, ¿no? Y son de estos que te joden una película porque dicen, es imposible que ese salto lo haya dado porque un ser humano no puede llegar a no sé qué. Consíguete una vida, ¿no?
Pero yo creo que si tenéis la mente abierta, al final todo, tanto el cine como la literatura, como el cómic, como todos los medios narrativos son experiencias mágicas, básicamente. Son experiencias sensoriales. Y eso es lo que interesa, que sea una buena experiencia sensorial, el viaje que te propone un autor, ¿no? Y el viaje que propone con el convoy Eduardo Romero a mí me parece fascinante realmente. Espero que sea un cómic bien recibido, espero que... ¿Cómo os diría? Por redes se ve siempre mucho entusiasmo hablando de cómic, de que hay que apoyar el cómic aquí, de que no sé qué, no sé cuánto. Espero que se apoye de verdad, porque es que en serio no hay tantas ediciones de novela gráfica o de álbum de cómic en Lima, ¿no? Y nada más... me gustaría saber quién eres, Eduardo. Gracias, Hernán. Gracias, Hernán. Bueno, gracias a vosotros por haberme invitado. Gracias, y gracias por haber venido. Bueno, la pregunta de Hernán me tuvo un poco de sorpresa porque yo pensaba empezar mi alocución hablando de los orígenes subconscientes de mi cómic, pero voy a contestar la pregunta de Hernán rápidamente. Yo soy un estudiante de arquitectura, estudié arquitectura en la Villarreal. Terminé la carrera, no me he titulado, pero y trabajo en algo que no es exactamente arquitectura, pero tiene que ver más o menos con arquitectura, ¿no? Que hago videos tridimensionales para marketear obras, ¿no? Videos, afiches tridimensionales para el marketing de las obras arquitectónicas. Entonces yo me dedico a eso, ¿no? Digamos que es algo que tiene que ver más o menos con la gráfica. Pero yo siempre he dibujado, desde niño he dibujado, y de hecho yo cuando era joven mi meta era estudiar pintura. Mejor dicho, siempre quise ser piloto de combate, pero como ven ustedes pues con estos lentes pues no hay forma. no hay forma. Entonces, como siempre me gustó el dibujo, yo quise estudiar arte, pero sucede mucho acá que te asusta, ¿no? Te vas a morir de hambre. Me dijeron, vas a terminar dibujando retratos en la Plaza San Martín. Bueno, hay cosas peores, ¿eh? Así me dijeron. Hay gente que trabaja en bancos. Bueno, me asustaron. Entonces conocí a un chico una vez en un trabajo que me dijo que él estudiaba arquitectura en la Villarreal y yo le dije, ¿hay arquitectura en la Villarreal? Porque yo quería estudiar en la uni, pero entrar a la uni es muy yuca, pues. Entonces, bueno, entré a la Villarreal, estudié arquitectura, pensando que tenía que ver mucho con el dibujo. Resulta que en realidad no tiene mucho que ver con las bellas artes, o al menos en la vida cotidiana del arquitecto, pues el dibujo artístico tiene muy poco lugar, ¿no? No, es más de otra cosa. Así que bueno, fue un poco una decepción. Pero entonces en mis ratos libres yo seguía dibujando. Dejé muchas veces de dibujar, y acá voy a contar algo, ¿no? No sé si tengo algo de tiempo. Mi ídolo siempre, como dice Guido, fue Juan Jiménez, el dibujante argentino. Mi ídolo, así. Tanto fue mi ídolo que yo dejé de dibujar desde niño. Estaba empezando secundaria y dejé de dibujar, porque cuando veía lo que dibujaba Jiménez decía, esto es todo lo que yo quisiera hacer en mi vida. Y este señor ya lo ha hecho. Ya ha dibujado aviones de combate, chicas voluptuosas, guapísimas, o sea, y naves espaciales. O sea, esto es todo lo que yo quisiera dibujar. Esto es todo lo que yo algún día quisiera hacer. Y él ya lo es. O sea, yo ¿para qué ya voy a dibujar? Y lo dejé. Simplemente lo dejé de dibujar. Durante muchos años dejé de dibujar. Y bueno, después de poco a poco lo fui retomando. E ingresé a los concursos de Calandria, donde ahí conocí a varios amigos, ¿no? Que están entre ahí, Iván, Nilton, por ejemplo. Digamos que fue algo así como una promoción, digamos, de Calandria, ¿no? Donde nacieron unas gran generaciones de dibujantes, de historietistas del medio, nacieron en esos concursos de Calandria. Entonces, bueno, ahí redescubrí, digamos, mi amor por los cómics, que había dejado por haberme acomplejado frente a la grandeza de Jiménez, ¿no? Que si te pones a pensar algo muy tonto, ¿no? Un chiquillo pues, de 12 años que diga que lo deja porque no puede dibujar como Jiménez es algo muy... Haber ido a matarlo y así lo sustituyes. Pero si te das cuenta también, me pedía un nivel de exigencia que estaba mucho más allá de mis capacidades, pues, ¿no? Demasiado más allá de mis capacidades. Bueno, la cosa es que retomé esto
Y pasaba el tiempo y hacía historietas cortas, historietas cortas. Nunca entré al circuito de fanzines, de autopublicarme, que es algo que yo lamento y creo que me pudo haber hecho mucho bien, ¿no? Tanto conocer gente del medio. Digamos que yo me salté esa etapa, ¿no? En parte también por mi personalidad, porque la verdad es que no soy muy sociable, no soy muy sociable. Y bueno, me salté esa etapa y digamos que me mandé de frente y dije, voy a hacer una novela gráfica, porque ya estaban empezando, habían algunos talentos peruanos que ya publicaban su novela gráfica. Y dije, bueno, voy a hacerlo yo. Y de frente me mandé a hacer una novela gráfica, que tal vez no fue una buena idea al principio, porque creo que hay que quemar etapas. Creo que hay primero hacer historietas cortas, luego historietas más largas, y después recién mandarte con una novela gráfica. Yo me salté esa parte, que creo que me pudo haber hecho mucho bien. Bueno, entonces ahora que ya más o menos he contestado la pregunta de quién soy, voy a pasar al origen subconsciente del Convoy. Yo hace muchos años, cuando era niño, mi papá me dio un libro que se llama El submarino, de Lothar Gunther Buchheim. Es una novela que está basada en sus experiencias porque él peleó en la Segunda Guerra Mundial en el arma de submarinos de Alemania. Posteriormente, me gustó tanto el libro que lo leí varias veces y sacaron una película que es la famosa Das Boot, que es un clásico de cine de guerra, ¿no? Un clásico que hasta ganó el Oscar a Mejor Película Extranjera. Han hecho innumerables reposiciones e incluso han sacado una serie que ahorita la están transmitiendo en Alemania, basada en la novela en la película, ¿no? De Buchheim. Me fascinó el libro y la película. Y en esos años también, será por la emoción de haber leído esto, tuve un sueño. Soñé con un submarino en un ocaso tétrico, que avanzaba por un mar pútrido, el océano parecía un pantano, hediondo, y el submarino avanzaba por este océano pútrido, y en el puente del mando del submarino estaba el capitán con algunos de sus tripulantes, y tenía una expresión de desesperanza, de tristeza, de condena, pero no sabía por qué. No sabía por qué. Y este sueño se quedó conmigo durante todos estos años, desde mi niñez. Nunca me abandonó, siempre recordaba ese sueño. Entonces, pienso yo que se fermentó esta idea, esta visión con mis lecturas, con mitologías y con una película también, que hace poco la volví a ver después de muchos años y que recordé que ha sido una gran influencia en mi novela. Se llama Jacob's Ladder, La escalera de Jacob, sí, de Adrian Lyne, con Tim Robbins de protagonista. Es una de mis películas favoritas. Les recomiendo que vean la película, sobre todo después de leer El Convoy, y van a tener en claro muchas cosas también del origen subconsciente de esta novela. Bueno, todos estos materiales fueron, le digo yo, fermentando subconscientemente, ¿no? en mi mente, en mi cerebro, durante todos estos años. Y como yo estaba buscando un tema para hacer mi primera novela gráfica, imagino yo que se juntaron todas estas influencias, ¿no? De mitología griega, diferentes teorías científicas, se juntaron. Y un día que estaba saliendo a trabajar, estaba saliendo de casa, me acuerdo que claramente, ¡pum!, se me iluminó la mente. Tuve una epifanía y dije, uy, acá está mi historia. Tengo la historia. Vi todo el arco completo de la historia. Así, completa, con el final, todo. Y dije, uy, ya lo tengo, bacán. O sea, no tenía detallado la historia, pero sí sabía el arco completo, sabía de qué se trataba. Entonces me dije, bueno, ya tengo la historia, voy a ponerme manos a la obra, ¿no? Y de frente me puse a dibujarla sin tener un guión. Ese es uno de los errores que cometí, que ya he aprendido, ¿no? Que siempre es bueno, antes de mandarte una obra de larga extensión, tener un guión completo, bien definido, bien detallado. Porque yo me mandé así nomás, yo dije, ya así nomás. Y a medida que dibujaba, me inventaba los diálogos. Porque cuando dibujaba no sabía qué iban a decir los personajes. Y ahí mismo estaba craneando qué iban a decir. Entonces yo me mandaba, nomás dibujaba. ¿Y ahora qué dice? ¿Y ahora qué pasa? Bueno, así, ¿no? Posteriormente, y esto es algo que no ha contado Guido, cuando ya estábamos en el proceso de edición del cómic, se corrigió bastante de texto. Y eso es algo que se arrastra por
no haber hecho un guión detallado, un buen guión, ¿no? Se corrigió bastante errores gramaticales, errores ortográficos, errores de estilo, errores de concordancia, errores de conexiones lógicas, varias cosas, ¿sí? Un proceso bien arduo de corrección de texto. Pero bueno, sigo. Me mandé nada más durante todos estos años en mis ratos libres, porque ustedes saben, yo, como conté, tengo un trabajo a tiempo completo de 8 a 6 de la tarde. Llegaba a mi casa a 7:30, 8 de la noche, cansado, y bueno, a veces avanzaba 1 horita, o a veces nada. Los fines de semana sí avanzaba. Y así pues durante casi 5 años, ¿no? Casi 5 años avancé, y cuando ya estaba llegando al final, regresé al principio, redibujé casi la mitad del cómic, porque me di cuenta que había equivocado muchas cosas. Redibujé mucho del cómic, descarté como 15 páginas, porque había una subtrama de los personajes secundarios del cómic, tripulantes del cómic, que también tenían sus historias, que así como el capitán tenía su secreto, un pasado oscuro, muchos tripulantes también tenían un pasado muy oscuro, y eso es lo que yo estaba detallando en las historias secundarias. Pero me di cuenta que me iba a demorar demasiado, y también me di cuenta que no era tan necesario, no aportaba mucho. Así que, las volé, me bajé como 15 páginas. Reestructuré la historia, seguí, y finalmente lo acabé. Para esto yo en ningún momento me puse a pensar cómo lo iba a publicar, dónde lo iba a publicar, nada, porque yo pensaba, y ahora sé que no es tan correcto, yo pensaba que primero debo acabar la obra, primero debo tener algo antes de pensar en qué publicar, porque desgraciadamente he visto varios casos en el medios locales de gente que ya se proyecta, lo voy a marketear digitalmente, lo voy a mover por Amazon y luego voy a crear una aplicación para que la gente... Y yo digo, ¿y qué tienes? ¿Qué has dibujado? Nada. O sea, estás poniendo el carro delante del caballo. O sea, no, pues, o sea, estás pensando más cómo vas a vender, los canales de distribución, y no tienes nada en la mano. Entonces yo dije, no, yo no quiero caer en eso. Yo voy a hacerlo como debe ser. Yo primero voy a tener la obra y después ya lo llevaré a alguna editorial y todo. Ahora sé que no es tan así. Ahora sé que es preferible tener un guión y trabajar con un editor, con amigos que te puedan dar feedback, input, ¿no?, sobre la historia, para luego ya no corregir, hacer tantos errores en la etapa de dibujo, que es la más difícil, la más laboriosa, ¿no? Pero bueno, yo me mandé y la historia ya la contó Guido, ¿no? Yo fui a buscar un par de editoriales del medio local, no tuve suerte, la dejé en el cajón y luego al conocer a Guido, y bueno, de ahí ya lo que él contó, ¿no? Y con respecto a Hernán, he descubierto que el Facebook ayuda mucho, porque yo no lo conocía personalmente a Hernán, no lo conocía. Creo que lo había visto en algún evento así, pero nunca tuve la confianza así como para acercarme, presentarme. Y yo le escribí, bueno, pues, si me contesta, me contestará, pues, ¿no? Y para eso, menos mal que Guido me dio la sugerencia de enviarle fotos del ejemplar que ya teníamos impreso, y eso nos ayudó muchísimo también. Tener un ejemplar impreso y una edición tan bonita, porque sacamos una edición muy bonita y de lo cual estoy muy orgulloso, con imágenes interiores del arte, de la portada, la contraportada. Le envié las fotos también a Hernán y las vio, y menos mal que le llamó su atención, me contestó y me dijo que estaba encantado. Le mandamos un ejemplar y bueno, el resto es historia, ¿no? Le agradezco también muchísimo por su presencia aquí. Y bueno, ya queda falta poco tiempo y solamente quería terminar diciendo algo que ya había mencionado Guido y también particularmente Hernán, que en el medio local habemos pocos, creo que sí hay, pero son muy pocos los que se dedican profesionalmente a hacer cómics en el Perú. La mayoría de nosotros, en mi caso, y en el de Gino también, Palomino, que ha publicado Kemiar, hemos avanzado nuestras novelas gráficas en nuestros ratos libres, ¿no? Yo creo que si estuviéramos en un medio en el que podríamos desenvolvernos profesionalmente, donde estaríamos dibujando para ganarnos la vida, el nivel de los cómics peruanos, tanto en guión como en dibujo, como en edición, subiría muchísimo, ¿no? Ojalá algún día se alcance esa meta de tener un medio en el que un autor pueda dedicarse exclusivamente a
a su labor profesionalmente y con cada obra vaya mejorando, mejorando y poco a poco entre todos elevar muchísimo el nivel del medio de cómics peruano, ¿no? Y nada, que la gente que compre el cómic espero que lo disfrute y sobre todo valoren el trabajo que se ha dado tanto de mi parte como de Gino y de otros artistas peruanos, pues, que dedican años a sacar una novela gráfica, ¿no? Sobre todo si es una extensión así, ¿no? Muchas gracias. ¿No quieres que hagan alguna pregunta? Sí, si hay alguna pregunta, yo encantado de responder. Sí, justamente quería agradecer a los participantes de la mesa y si alguien quiere hacer alguna pregunta. Eduardo, tengo dos preguntas. Una es sobre la trama y la otra sobre la técnica. Una de las cosas sorprendentes que pasan en la historia es la irrupción de personajes que parecen de otra era. Y mi curiosidad era de dónde vino esa inquietud por poner ese tipo de personajes, de marineros que parecen de otra era. Y la segunda sobre la técnica, que tu técnica de tinta es súper desarrollada, a mí me deslumbró. Y dado que es la primera obra, como dice Hernán y Guido, eso es sorprendente. Entonces quería saber tu proceso, cómo llegaste a ese nivel de trabajo de tinta. Bueno, gracias Gino por haber venido. Con respecto a tu primera pregunta sobre los personajes, es algo muy curioso, porque uno de los motivos por los que yo redibujé casi la mitad de mi cómic cuando yo lo estaba acabando, era que los personajes que tú dices, que se ven como de otra época, tenían otro aspecto. Y el aspecto que tenía revelaba muchísimo del final. Revelaban mucho del final. Ya lo entenderán cuando vean lo lean y vean el final. Entonces tenía un aspecto que decía, no, esto es demasiado obvio, ¿no? Entonces justamente ese fue uno de los motivos en los que la redibujé y les di otra apariencia, que mantenían cierta apariencia de su aspecto anterior, pero ya no era tan obvio, y creo que daba más juego para las interpretaciones, ¿no? Ya cada quien interpretará de acuerdo a lo que haya entendido del cómic. Con respecto a lo de los estilos, Hernán había mencionado que había visto también otros dibujos míos que no tenían mucho parecido con el estilo de acá. Para mí lo principal es la historia. Si el estilo debe seguir la historia, la ambientación de la historia. Por ejemplo, este estilo, si yo dibujara una historieta romántica, no voy a emplear algo así, pues, ¿no? Iría algo más lineal, con colores tal vez más claros, ¿no? Algo así. Y yo creo que empleé este estilo porque me gustaba mucho, creo que iba con el tono de aventura, ¿no? Que se planteaba al principio, y con el ambiente así medio tétrico, una atmósfera opresiva, ¿no? Que trataba de retratar el cómic, ¿no? Básicamente es una cuestión no tanto de que me guste dibujar así, sino que está al función de la historia. Más adelante, cuando haga otros cómics, también mi estilo seguirá lo dictado de lo que necesite la historia para ambientarla correctamente. Gracias. Gracias por haber venido.